sociales para guiarte por toda nuestra programación. Toda la información y los horarios de transmisión de nuestros programas en vivo los puedes obtener en nuestra página de Facebook. Búscanos, síguenos y obséquianos un like para saber que nos sigues. Visión América, Canal 31, ahora en redes sociales. Transmitiendo desde San José, Costa Rica, para un mundo mejor. Canal 31, Visión América. Visión América presenta Esperanza de Libertad. Bienvenidos a su programa Esperanza de Libertad. Se trata del primer espacio en la televisión cristiana nacional e internacional de capellanía de ayuda espiritual, dirigido a quienes están necesitando hoy auxilio de una luz y una voz de esperanza en medio de la angustia, la desesperación y la tribulación provocada por situaciones de crisis diversas, y que buscan una salida y su socorro de lo alto. El programa Esperanza de Libertad TV nació en el corazón de Dios para conllevar consuelo y sanidad interior, y a través de la proclama de sus promesas y buenas nuevas de salvación, y cumplir así lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 61, versículos del 1 al 4. Se trata además de un medio de orientación, educación y formación espiritual en que se compartirán vivencias, testimonios, relatos que te ayudarán, restaurarán, edificarán, cambiarán y transformarán su vida y su familia. Dirigido por el doctor Alexander Spencer y sus invitados. Esperanza de Libertad. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, y una vez más muy contentos, muy alegres por esta oportunidad de recibirles y de recibirnos ustedes en sus casas, en su lugar de trabajo, en sus lugares donde nos están sintonizando, observando a través de este medio de televisión. Bendiciones, bienvenidos a su programa Esperanza de Libertad, un programa que nació en el corazón de Dios para usted y su familia. Bueno, estamos muy contentos. Hoy tenemos al pastor José González, hombre de Dios, que él se va a presentar también. Vamos a conocer qué es lo que Dios ha estado haciendo a través de este hombre de Dios que pertenece a la Iglesia de Dios Evangelio Completo. En fin, vamos a aprovechar de una vez y decirle, pastor José González, bienvenido a su programa Esperanza de Libertad. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí, ¿verdad? Y poder tanto de hablar, no tanto de nuestra persona, sino de lo que Dios ha hecho y ha tenido misericordia de nosotros. Pues estamos muy alegres, queridos hermanos, hermanas, teleaudiencia en general, tanto que los que nos sintonizan acá en Costa Rica como fuera de las fronteras de Costa Rica. Un saludo cordial a todos ustedes. En esta noche quiero, previo a tener una conversación con nuestro querido invitado en esta noche, saludar a los capellanes y capellanas de la Asociación Nacional de Capellanía, a los que se encuentran en este momento llevando este proceso de formación como capellanes y capellanas. Puedo darles el nombre de todos, cada uno de ellos y de ellas, pero Dios ha unido a un grupo hermoso, especial, desde el mes de octubre de este año, para formarse como capellanes y capellanas. Un saludo también a la pastora y capellana Marita García, de la Brigada de Ayuda, y otros tantos. No quisiera
especificar nombres por aquello que podamos estar pendientes con algún otro nombre de alguna capellana o capellano. Pero damos gracias a Dios por todos ustedes. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios está encauzando en favor de los y las necesitadas. Bien, este programa de Esperanza de Libertad tiene una misión muy especial: dar a conocer vidas, testimonios, experiencias, vivencias de hermanos, hermanas, pastores, siervos, siervas de Dios que han marcado su vida y que hoy por hoy pueden constituirse en elementos de bendición para muchos y muchas. El saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo Dios ha venido levantando ministerios de ayuda en diferentes lugares. La semana pasada tuvo con nosotros la capellana Marita García y se dieron cuenta lo que esta hermosa capellana con el corazón de Dios y con el Espíritu de Cristo está haciendo en comunidades de alto riesgo y comunidades de vulnerabilidad con grupos diversos. Así que damos gracias a Dios. Bueno, en esta noche hermosa que Dios nos ha permitido, tenemos por supuesto a nuestro querido pastor y ya capellán, ya lo estamos declarando capellán porque está haciendo una labor capellánica importante. Bien, José González, conocido como Pilo. ¿Por qué conocido como Pilo? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, el apodo Pilo me lo puse y me lo pusieron, por decir así. Yo vengo nací en Alajuela, en la Guásima. Mi padrastro era Héctor Guzmán Guzmán, un hombre de Dios. Recogió a mi mamá en el Parque Central de Alajuela con 8 meses de gestación. Era yo el que estaba adentro, él me recogió como, ¿verdad? Yo pues a la edad que tenga razón de uso me di cuenta que alguien llegó y me dijo, él no es su papá. Y eso fue un choque porque empecé a agarrarle odio a este hombre y le hice mucho daño. Entonces, como él era cristiano, yo estuve 18 años en el satanismo. Entonces, pues conozco las dos caras de la moneda, por decirlo de una forma. Pasaron los años y llego a los pies del Señor. Perdón. ¿Qué te llevó a esa secta? ¿Qué fue lo que te motivó para llegar a esa secta? Bueno, contanos un poquito, por favor. Digamos, tal vez no fue tanto la motivación de algo, sino fue que mi papá era cristiano, un creyente. Entonces en el barrio, en el tiempo de mi papá, no le vendían en una pulpería porque era evangélico. No podía recibir algunos trabajos porque era evangélico. Entonces yo vi eso como que no es como para mí. Más que yo tenía un rechazo con mi papá. Ya, él no es mi papá. Mi papá, mi madre, pues era un brujo en Punta Arenas. Y le dijo que cuando naciera yo me picaba como picar cebolla, por eso ella huyó a Alajuela. De ahí fue. ¿Qué es lo que me llevó? Bueno, yo empecé a conocer un poco sobre lo que es la música. En eso me metí mucho, en lo que es desde de rock, speed metal, death metal, lo que le quiera decir. Entonces empecé a trabajar con eso. Entonces eso fue lo que me influyó, y después de hacerle la vida imposible a mi papá. Eso era la meta, hacerle la vida imposible. Solo que en el manual de ocultismo hay ciertas cosas que no se permiten. Entonces, en una de esas es que el manual de ocultismo dice que usted no puede hacerle un trabajo a una persona que es creyente. Entonces no podía hacerle daño
Entonces yo quería aprender más y fue cuando me empecé a meter en el ocultismo. Ok. Fue una experiencia dura. Sí. ¿Qué pasaba por su mente en aquellos entonces, en aquellos momentos de su historia de vida? ¿Qué pasaba por su mente? Mucho rencor, mucho odio, mucho vacío, ¿verdad? ¿El rencor tenía un nombre y un apellido? Sí, era mi papá, Ok. ¿verdad? Culpé mucho a mi mamá. Nosotros somos 8 hermanos, los cuales yo los conocí ya 10, 11 años para allá. Entonces me di cuenta, un año, este es tu hermano, ¿cómo mi hermano? Sí, ella es mi hermana, otro, aquel es mi hermano. Y los fui, entonces vengo de una familia disfuncional, totalmente, pero todas las cosas ayudan a bien. Así es. Y eso así es. Dios lo usó para formarme. Uno dice, bueno, a veces hay personas que pasan cosas que en el momento no se entienden, pero cuando hay un propósito de Dios, Sí. para todo hay un propósito. Claro. Entonces, Dios usó muchas cosas. ¿Cómo te saca Dios del ocultismo? ¿Cuál fue el mecanismo que Dios utilizó? Porque Bueno. Dios tuvo que ser muy estratégico. Sí, definitivamente. Yo trabajaba en una empresa donde ganaba muy bien, muy bien. Yo había hecho un trabajo para una persona, él se llama Ronnie Canales, es un pastor, le están en Alajuela, en Desamparados de Alajuela, y alguien, un allegado a la familia de mi esposa me dice, ¿viste que Ronnie está trabajando en aquel lugar? Cuando dijo eso, yo dije, no, imposible, los trabajos no fallan, porque cuando fallan se te devuelven. Yo no me he muerto, él tiene que morirse. Entonces yo dejé mi trabajo, donde ganaba muy bien, a ir a ganar 12,000 colones por semana, trabajando domingos, donde yo trabajaba de lunes a viernes. Y yo entré nada más porque yo digo, tengo que ir a verlo. Él era un adicto. En ese tiempo, a subir las Canales. cosas, que vamos para allá. Y Empezamos cuando a mi subir las sorpresa cosas fue que cuando en los yo botes, aquí tenemos entro, van los cuadernos, parte de los cuadernos. me lo encontré. Y fue algo que a mí me impactó mucho y yo le pregunté, ¿y usted qué? Me dice, y nunca se me olvida eso, la frase, y él me dijo, Dios te bendiga. Y eso fue porque me recordaba mucho a mi papá. Dios te bendiga, y que yo soy cristiano. Y él me repitió un versículo que hasta la fecha es algo que me martirizó durante el tiempo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para hacer la historia más corta, él sabía quién era yo y yo le dije, bueno, Ronnie, y entonces yo le dije, hagamos un choque de poderes. Hagamos un choque de poderes, un mes. ¿A qué te referías con eso? O yo me convertía a él, o él se convertía a lo que yo era. Entonces, un choque de poder, un mes. En el ocultismo se ayuna muy diferente. No se come, no se habla. Cuando yo llego al cristianismo, yo veía cristianos que ya a la media hora, uy, qué hambre. Yo no sé cómo, si ese es el Dios más poderoso, como sus súbditos toman la oración y el ayuno tampoco. Donde el ocultismo es diferente. Pero vemos la misericordia de Dios. Llegó ese mes. Al fin de mes, Ronnie me dijo, quiero que vaya a una actividad, a una campaña. Y yo quiero que lleve a mi esposa, Anita. Entonces yo le dije, sí, está bien, yo la llevo. Yo era muy machista. Mi matrimonio estaba desbaratado, no había matrimonio. Me acuerdo que cuando yo le dije a mi esposa, usted va, porque yo era tan machista, pues yo no iba a ir solo, estaba conmigo. Entonces hicimos un trato, usted va y cuando viene, porque mi esposa tenía ya las bolsas hechas, 3 bolsas de basura ya organizadas, me voy. Wow. Entonces yo le dije, bueno, usted se va. ¿Cómo se llama su esposa? Ana Yancy Soto Segura. Muy bien, nos está observando allá en su Sí, casa junto. y le mandamos un saludo. Y aquí estamos escuchando la vida de tu esposo. Y para los que lo conocen, áreas también en su vida que quizá el tiempo no lo ha permitido, pero que hoy está abriendo su corazón
porque queremos conocer a ese hombre que fue rescatado del ocultismo y que hoy le está sirviendo a Dios como le está sirviendo juntamente con su esposa y esa hermosa familia. Así que bendiciones desde acá. Continúe. Y José. bueno, pasó que fuimos, yo fui, y yo le dije a mi esposo, usted se viene y se lleva todo y se va. Así de sencillo. Así, nada más era ir, cumplir, yo tenía que cumplir, Ajá. yo tenía que cumplir. Me acuerdo que llegamos en Desamparados de Alajuela, Ujú. en un lote baldío que todavía ahora tiene malla ahí, y fuimos, yo me senté, habían creo que no me acuerdo cuántas personas, el pastor de la iglesia que era el hermano Justo, hace poco él murió, el pastor Justo, él llegó y empezó, y yo empecé a decir, y yo empezaba a acordarme de mi papá, y yo me crecía más el odio y el rencor, y yo ahí cuando me dice, ahora viene el predicador, yo dije, yo no voy a aguantar, yo me voy. ¿Perdón, qué edad tenías para esa época? Yo creo que yo andaba entre los 28 años, por ahí, 28. Sí, yo creo que 28 años, a los 28 años fue. Sí, en noviembre. Fue en noviembre, creo. Yo tenía un hijo, Brian. Y me acuerdo que Brian y Yarlín eran los dos primeros que tuvimos. Y me acuerdo que ese día yo me iba a levantar, pero me sorprendió que el que iba a predicar era Ronnie. Y yo no lo podía creer. Si era un adicto, era una persona que había hecho un trabajo porque me habían dicho. Y yo siempre le digo a él, es el primer prédica que tú nunca terminaste. Nunca terminaste esa prédica. Porque cuando él tomó el micrófono, yo le puse mis ojos encima. ¿Qué pasaba por su mente cuando usted lo estaba observando? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba por esa mente suya? ¿Admiración? ¿Enojo? ¿Qué pasaba? No, bloqueado porque se había hecho un trabajo. Y eso no falla. Ahora, ese trabajo, aclárelo, ¿qué tipo de trabajo? Digamos, en ese entonces. En el ocultismo hay cosas que no se deben decir porque el cristiano le gusta en vez de saber más del diablo que de Dios, ¿verdad? Y hay cosas que yo aprendí, yo anduve mucho en las universidades de este país y llegó un momento que dije ya no más, porque yo veía más a la gente y cómo se hace eso y qué es el ocultismo y me di cuenta que hay cosas que no se deben de saber. Pero a grandes rasgos el trabajo que se hizo fue un trabajo para que él perdiera la vida. Y falló, y cuando yo lo oí predicar, toda la atención fue a él. Yo no le puedo explicar, yo ahorita no le podría decir, hubo enojo, no. Creo que Dios lo usó para mi atención. Yo le puedo decir que Dios trabajó eso porque creo que 4 días antes, yo estaba en mi casa cambiando el televisor y vi un hombre de rodillas cantando gracias. Ese era Marcos Witt. Yo nunca había oído música cristiana. Wow. Y yo no podía creer que había alguien que se arrodillara ante Dios de esa forma. Y yo me acuerdo que yo me tiré todo el concierto de hombre. Pero eso yo creo que Dios lo usó, y no creo, estoy seguro que lo usó. Eso es. Porque suavizó mi corazón. Yo no podía entender eso. Cuando Ronnie predica, a los 5 minutos, yo estoy llorando. Oh. Llorando profundamente. No podías entender qué es lo que estaba pasando. No, digamos, yo no estaba llorando porque me dolía algo, no. Simplemente yo lloraba y lloraba y lloraba. Recuerdo que estoy hablando de 5 o 6 minutos max que él paró de predicar. ¿Te pudo observar? Sí, él me estaba mirando y yo lo tenía al frente. Claro. Y él hizo el llamado. Creo que fue él o el pastor, no me acuerdo. Hizo el llamado
yo le puedo decir, no fue que yo sentí en mi corazón pasar, no fue que yo dije, esto es para mí, no. A mí me tomaron de un brazo y me pararon al frente. ¿Supiste quién te tomó de tu brazo? No, creo que fue un diácono que me tomó el brazo y me llevó. Pero hasta el momento no logras ubicarlo. No. Lo que sé es que me llevó al frente y yo seguí llorando y llorando y llorando. Alguien te llevó. Alguien me tomó que el nunca brazo. supiste quién fue. No. Ok. Y Esto es sobrenatural, esto es sobrenatural. Sí, no, obviamente porque tan específico que fueras, que te tomara, no. Alguien. Ya sabemos quién. Claro. me puso al frente. Muy bien. Me acuerdo que cuando Ronnie me pone el micrófono, me dice, ¿quieres aceptar al Señor? Yo no podía hablar. Lo que a mí me quebró fue ver a mi esposa a la par. Mi esposa era ultra mega religiosa. Y ya. Cuando usted dice ultra mega religiosa, ¿qué se refiere? A que no era partidaria de los evangélicos. Para nada. Fue formada en lo tradicional, con altos valores de la cultura, de esa familia. Ok. Y entonces yo le dije al pastor, sí. Y me acuerdo que yo hice la oración de fe junto a mi esposo. Me recuerdo que creo que fue Brian, mi hijo mayor, estaba llorando también. Qué hermoso. Yo no tuve que esperarme. ¿Qué edad tenía Brian? Calculo que él tenía unos 7, 6 años, era Wow. un niño. Me acuerdo que el pastor hice la oración de fe. Yo no tuve que esperarme 15, ni 22 días, ni un mes para sentir el cambio. Fue increíble. Me acuerdo que nos montamos al bus, yo y mi esposa, pero yo iba contento, había algo en mí, pero al ver a mi esposa, yo sabía que se iba a ir. Llegamos a mi casa, dormíamos en cama, yo me acosté a dormir. Al otro día yo me levanto, un domingo. ¿Qué pasó ese día? Bueno, ese día después. Ese día después fue algo... Un día después. Fue increíble porque yo sabía qué día se iba a ir. Cuando yo me desperté, había un silencio muy grande en la casa. Los chicos estaban dormidos. No, o sea, yo lo primero que pensé, se fue. Ok. Y oír a mi hijo entrar, yo me levanté de la cama porque yo sabía que no se había ido. Y cuando yo salí del cuarto, llegué a la mesa, estaba el desayuno preparado. O sea, yo le puedo decir que nosotros tenemos 5 años de no saber qué era una guerra el matrimonio. Nadie daba una peseta por mí. De hecho, a mi esposa le decían, usted se casó con ese marihuano, usted no le da miedo que la mate. Y esos eran los comentarios que oía mi esposa. De hecho, la familia de mi esposa pues tenía miedo. Porque a mí me tenían miedo, no respeto, era miedo, pero a mí me gustaba sentir eso. Y de ahí para allá empezó el proceso. Fue muy duro porque empezaron a pasar cosas sobrenaturales. Y una experiencia que nos pasó fue que yo pedí al pastor que fueran a hacer un culto en mi casa. Fueron, lo hicieron. Yo tenía cualquier cantidad de música. Y me acuerdo que me dijo el pastor, queme todo. Yo tenía la Biblia negra, tenía muchos libros de ocultismo y le echamos gasolina, que no, y eso no se quemaba. En ese tiempo no teníamos teléfono, ya se habían ido todos. Eso fue al lado atrás de mi casa y nosotros, lo único que me dijo mi esposa, oremos. Pero yo no sabía orar. Yo venía una semana, o sea, claro. Y me acuerdo que empezamos a orar tan fuerte que eso levantó el fuego. Y empezaron a pasar cosas sobrenaturales. Me acuerdo que una vez Ronnie Canales me lleva a San Carlos, no me acuerdo qué parte, con el grupo de misiones, que era de la iglesia, y yo había visto mucho el grupo de mimo de la iglesia, muchas veces. Ajá. Pero ese día estaban interpretando La sangre es por ti.
Y ese día yo no aguanté y empecé a llorar. Me salí. Pero yo era como el bebé del grupo, ¿verdad? Todo el mundo andaba encima porque yo era recién convertido. Claro. Y Ronnie me llamó y me dice, ¿qué te pasa? Yo no sé. Y todavía yo estaba llorando. Ok, tremendo. Y me acuerdo que yo fui y bueno, me recuerdo que me regañaron, ¿verdad? Pero yo no lo podía entender qué pasaba. Me acuerdo que a mí no me quedó campo, entonces yo dormí en una escalera, en un balcón, perdón, afuera en un alto. Y bueno, me puse a orar. Lo que hace todo cristiano, orar antes de dormir. Y ahí me di cuenta que era el primer 31 de diciembre, que yo estaba adorando a mi Señor. Y yo todos los 31 de octubre me iba a Canoas de la Juela, a Carbonal, a unas cataratas allá, a hacer cosas para alabar al enemigo, muchas cosas. Y me di cuenta que ese era el primer 31 de octubre que yo estaba adorando a Dios. Y me acuerdo que el enemigo, yo no le puedo decir que a mí se me presentó el diablo, lo que sé que tuve una experiencia donde alguien me dijo, ¿tú no crees que se va a terminar esto porque dices que aceptaste al Señor? Esto no es así. Y yo me acuerdo que yo me fui por donde Ronnie y le digo, Ronnie, y él me dice, tú tienes que renunciar. Y yo decía, pero yo ya soy creyente, yo creo en esto y estoy en esto. Tú tienes que renunciar. Me acuerdo que ese día dormí con Ronnie, dormí en las costillas de él, llegué a mi casa y me acuerdo que ese día en la noche me costaba mucho orar porque cuando cerraba los ojos yo veía demonios y cosas horribles, entonces yo no podía cerrar los ojos y me acuerdo que ese día oré y le dije al Señor, hasta aquí. Renuncié a un montón de cosas que yo ni me acordaba. Y era el Espíritu Santo limpiándome. Y me acuerdo que en un momento llegó esa fuerza a decirme, esto no se ha terminado. Y yo le agarré los pies a mi esposa y le dije, ayúdeme. Y mi esposa me dice, yo no puedo. Yo sentí como que el infierno se me abría. Porque yo decía, ¿qué hago? Porque yo había visto muchas cosas y yo sabía. Tuve mucho miedo y me acuerdo que ese día algo vino sobre mí, una paz sobrenatural, y desde ahí nunca más, nunca más hasta el día de hoy, yo le puedo decir, es real, Dios es real, hay esperanza para cualquier persona, amén, no hay ningún amén. caso perdido para el Señor. Amén. Y hasta el día de hoy, pues Dios nos llamó al ministerio, estamos en una iglesia en Aguasima de la Juela. Lo de nosotros es la consejería y la liberación en esto, ¿verdad? Y un montón de cosas que Dios nos ha permitido hacer y hemos visto la mano de Dios en esto. Bien, bien. Mis queridos televidentes de Visión América TV Canal 31, en este su programa Esperanza de Libertad. Estamos muy contentos de tener a nuestro invitado especial hoy, José González, contando su vida, su testimonio, vivencias, experiencias, que en un pasado no había para él futuro, para quienes lo conocían. Una esposa que ya había listado sus maletas para irse, o sus bolsas, como él lo grafica. Pero llegó un momento donde Dios usó a un hombre de Dios, como bien él lo ha mencionado, una invitación, un reto. Él no supo hasta que llegó en ese lugar y Dios empezó a transformar su vida. Damos gracias a Dios por este hombre, por este siervo del Señor. Después de la pausa musical, vamos a conocer qué es lo que Dios hoy está haciendo a través de este hombre y de su esposa y de su familia, sirviéndole al Señor en labores que es importante que usted lo conozca, que usted sepa qué es lo que Dios está haciendo a través de él, después de toda esa historia de vida. Regresamos después de este interludio
musical. Bendiciones. En un momento continuamos con su programa Esperanza de Libertad. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Ya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús. Continuamos con su programa Esperanza de Libertad. Muy buenas noches, aquí continuando con nuestro invitado especial en esta noche, José González, pastor de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo, ya por más de 20 años, que nos ha relatado una parte, tan solo una parte de su vida y de su testimonio, a la par de una gran mujer y de un grupo de hijos e hijas que vieron el cambio al paso de los años y que hoy forman una familia sirviéndole al Señor, tal cual lo teníamos en esta hermosa canción, Mi casa y yo serviremos a Jehová. Bien, qué historia, qué vida, qué testimonio más interesante.
Cuando usted ya, José, reconoce que Dios tiene un propósito en su vida, con su vida, a partir de su vivencia y a partir de sus experiencias, ¿en qué forma Dios le hace a usted comprometerse con Él? ¿Y qué significó para usted ese reto? Bueno, tiene que ver mucho mi papá. Ok. Porque mi papá fue una persona que leía mucho la Biblia todos los días. Y con todos sus errores y todo, él era muy estricto. Lo que a mí me llevó fue que yo vengo de una familia muy humilde, ¿verdad? Donde mamá nos hacía agua dulce con una tortilla con sal tiesa, eso era, ¿verdad? Nunca nos faltó, ¿verdad? Pero esa necesidad, y cuando yo llego a los pies de Cristo, un día me da paso, vengo del trabajo y paso por un precario y veo unos niños, y entonces no sé por qué me entró y busqué juguetes de mis hijos. Y les dije que no quería otros, ni les pregunté, me los traje y pasé y se los di. 15 días después eran 4 niños, habían 10 niños. Wow. Tráigame uno a mí, tráigame uno a mí. Qué interesante. Y entonces después empecé a llevar ropa y empecé a comprometerme a ver cómo hacíamos. ¿Dónde empezó todo esto? En el centro de Alajuela. Okay. Después en un precario que hay por San Rafael de Alajuela. Fui ahí. Después alguien me dijo, mire, quiero que vaya y conozca a Benjamín Mayorga. Yo soy sapricista, güey, claro, yo voy. Entonces, me acuerdo que fue en Alajuela, en una iglesia maranata, ahí por el Instituto de Alajuela, y fui, lo conocí, me lo presentaron, y Mincho me dijo, ¿por qué no trabaja conmigo? Entonces, dije, está bien, ¿y qué hace usted? Yo recojo, y lo que hago es recoger. Y con Benjamín fui a Chiroles, a Talamanca, y de ahí fue cuando Dios empezó ya a decirme, ya, ok, entonces digo, yo quiero empezar a hacer algo. Y ¿Viste que era posible? ¿Te identificaste con ese grupo de niños vulnerables, con necesidades especiales, y dijiste, es posible? ¿Te identificaste con ellos? Sí, mucho por el hecho de que vivían una condición, más precaria de la que yo había crecido. Muchos no conocían del Señor, y yo dije, yo no quiero que pasen por lo que yo pasé. Okay. Entonces yo Ni empecé, se conviertan en lo que usted se había convertido. Correcto. Tuvimos experiencias con gente que trabaja con mucho hechicería, ahí se da mucho. Tuvimos experiencias muy fuertes que eso me dio de prepararme, no simplemente era ir a dejar un regalo, una bolsa de arroz. Prepararse espiritualmente. Espiritualmente para poder entrar. Claro. Y Dios me dio la gracia con las comunidades hasta el día de hoy. ¿Cómo nace lo que Dios te puso en tu corazón? Porque te va llevando poco a poco hasta que llega la necesidad de crear una organización. ¿Y cómo se llama esa organización? Eso fue por un malentendido. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntenos. Porque cuando yo llego, estoy en mi casa, un año que no pude ir, no me acuerdo las razones ahorita, pero me llaman y me dicen, Pilo, es que nos dijeron que usted nos va a traer los 35 regalos de esta comunidad. Y yo no, sí, usted los tiene. Y yo dije, ¿cómo que yo no tengo? Pero yo no les dije que yo los tenía. Le digo, no, está bien, deme un mes. Eso creo que fue en noviembre. Y me acuerdo que yo agarré el bus y compré bolsitas. Habían en ese tiempo unas bolsitas que se llamaban, que eran sorpresas, que traían un muñequito y un polvito. Y yo compré 35 de esos y le eché lápices y borradores. Y me fui, agarré el bus de Caribeños y me fui allá. Cuando yo llegué con las 35, no me acuerdo cuántas bolsitas para los niños, y yo las repartí, me acuerdo que me trajeron unos sacos de bananos, naranjas, y agradecidos, y yo decía,
es que son un regalo. Y le puedo decir que yo conozco personas adultas que me han dicho, Pilo, gracias por el regalo que me hiciste. Ahí fue donde nació, pues empezar a ver cómo hacíamos para no solo llevarle, le puedo decir que en Talamanca adentro, el pastor Fran, que es un pastor de la iglesia bíblica, que está en el centro de Heredia, la iglesia está a un costado del parque llamado Las Embarazadas. Fran, junto con él me decía un día, Pilo, se han levantado más de 8 iglesias con los niños, porque los niños arrastraban a los padres y se empezó a expandir. En Talamanca hay más de 8 iglesias que yo dije, ¿de verdad? Dice, sí, ese es el trabajo que se ha hecho. Después de 10 años, digo, no puedo creerlo. Entonces, me tomó tiempo de ir iglesia por iglesia, ir a visitar las comunidades. Y entonces todo empezó por eso. Tenemos una aquí en Chirripó. Una iglesia. Ajá, que tenemos un comedor infantil, el doctor Hernández, que era el director del hospital de niños, va con nosotros este año. Él tomó la tarea de comprar todos los regalos y nosotros como organización vamos a llevar una comida. ¿Cómo se llama la organización? Se llama Sonrisas de Jesús, que no tienen fronteras, pero más conocida como Sonrisas sin Fronteras. Wow. Y empezamos a trabajar no solo en eso, en Talamanca, hay que cruzar ríos, hay que subirse en un chapulín. Ahí tenemos unas tomas que nuestro productor está compartiéndoles a nuestros televidentes. ¿Podrías explicarnos un poco? Bueno, eso es ahí, un grupo de personas, eso ya es en Chiroles. Okay. Esto aquí donde lo estamos viendo, pues eso es aquí esto es Chiroles, aquí estamos haciendo los baños, ya se terminaron las duchas. ¿En qué sector de Talamanca queda Chiroles? Ok, Chiroles queda entrando a Reserva, ¿verdad? Pero donde se están haciendo los baños aquí, esto es en Chirripó. Oh, okay. Esto es en Chirripó. Esto es Chirripó y digamos ahí. La gente a veces se pregunta cuando ven los videos que por qué nosotros le damos solo una bolsa de arroz a un indígena que caminó 5 horas. Wow, para llegar hasta ese para lugar. Llegar donde nosotros estamos, ¿verdad? La gente lo que no comprende es que una tonelada de arroz repartidas en 400 familias, nosotros nos gustaría, primero, el costo de subir una tonelada de arroz, porque hay que pagar, digamos, para llegar a Chirripó, donde llega la buseta, ahí hay que alquilar 4x4. Cada carro me cobra 50,000, ¿verdad? Y si son 6, multiplique eso Claro que sí. por 6, más el camión después el carro llega a un lugar que se llama Roca Quemada, de ahí todo eso hay que jalarlo a pie, ¿verdad? Entonces, a veces la gente se pregunta, ¿y por qué una bolsita? Desearíamos dar más. Mi hermano, ¿ustedes cuentan con recurso vehicular para llegar a esas zonas? No, digamos, nosotros todo lo alquilamos, pagamos el transporte, una buseta, hay que pagar el camión que nos lleva los víveres, aunque en muchas ocasiones nos han donado parte, digamos, esas imágenes es antes son niños que encontramos en la montaña, ¿verdad? Ellos hablan cabecar. Ahí vemos a una persona, a un indígena. Bueno, eso fue en el 2019, él caminó 6 horas para esa bolsita de arroz. Okay. Y él habla en su lengua, agradeciéndonos como si le hubiéramos... 6 horas por esa bolsita. Él nos agradece como si le hubiéramos dado un diario, ¿verdad? Entonces son cosas que te marcan. Claro. Llegar, digamos, claro. Ahí estamos. ¿Hay algún número de teléfono, correo electrónico? Sí. Porque sé que mucha gente nos está viendo y sé que mucha gente con un corazón dadivoso pues puede estar siendo tocada por el Señor, porque ustedes están necesitando vehículos 4x4 y perfectamente puede haber alguien que
que sea tocado por Dios y que diga, aquí está este 4x4 para ustedes, para esta organización, para esta fundación. Vamos ya, para que camino puedan a... compartir esta información. Sí, bueno, la fundación tiene sus cuentas, ¿verdad? Ok. Tienen sus cuentas. Quizá ahora en los próximos minutos nuestro productor pueda poner toda esa información para el alcance de los que nos están observando. Sí. Ahí siempre están en esa parte de Chiroles o en Cherripó. Sí, ahí estamos cogiendo las lanchas, ¿verdad? Porque, digamos, de Chiroles para allá. Entonces aquí está Oslin, ¿qué le parece? Excelente, ya llegamos a la mitad del camino. A la mitad del camino, bueno, ahí viene la canastilla, ¿verdad? La canastilla, vamos a ver quién es el afortunado que va a empezar a subir. Y creo que ahí vemos a Noé. Noé se va subido, Noé se prepara Para separar la suave, dice que suave. Algo más va a llevar, ok, un bolso más, las Biblias. Y ahí va Noé, Sí, sí, ahí sí. va Noé. Ahí va Noé, mire, va como semilla de guava ahí, pasando. Entonces ahí tenemos las personas. Entonces aquí está parte del grupo de los indígenas que están ayudando a cargar. Ahí está Jorge, Jorgito, ¿qué le parece? Definitivamente increíble, El ¿verdad? tour. Fascinante ver cómo el esfuerzo humano, ¿verdad? El ingenio humano puede contra las fuerzas de naturaleza con la ayuda de Dios. Sí, entonces aquí estamos, muchas gracias, Jorgito. Damaris, ¿cómo está, mi chiquita? Ya casi le toca el turno. Ahí porque Entonces allá está. Y estamos agradeciendo una vez más a toda la gente que nos ayude. En este momento creo que, ¿qué hora es? Bueno, van a ser la 1 de la tarde, salimos a las 8 de la noche, llegamos a las 3:30, nos levantamos a las 5 de la mañana más o menos. La chef ahí nos ayudó un montón, Damaris levantándose tempranísimo para hacer el desayuno y salir a las 7. Tomamos de varones. las pancas Cuéntanos para un poquito de poder ese centro de salir. restauración y cómo Dios pone en su corazón eso, porque hay una historia, ¿verdad? Del por qué Buenas. Dios te ¿Cómo están, motiva queridos pastores de a Iglesia apoyar de Dios? una Esta iniciativa vez. tan Bueno, importante como es esta. yo estuve en las calles muchas veces abriendo una bolsa de basura, comiéndome un repollo podrido. Y entonces, digamos, yo no puedo quedarme quedito un diciembre sabiendo que hay tantos niños en las montañas que no van a recibir nada. El centro nació a raíz de que encontré un par de locos, como le digo yo, que es minor, y su esposa Ana, que llegaron y me dice, pastor, si ustedes creen, vamos. Y empezamos, alquilamos una casa en San Rafael. Ujú. Y de ahí empezamos a tener 15 muchachos, después se nos hizo un 25. ¿En qué sector de Guapiles? Está en Cariari, en Cariari. el centro de Cariari. Entonces se está pagando la propiedad, nosotros no cobramos, prácticamente nosotros no cobramos, nosotros lo que hacemos es pedirle una... A los residentes no les cobran. Sí, nosotros lo que decimos es a las familias que nos ayuden por mes, Ok. para poder pagar la luz, el agua, la comida. Nosotros no usamos drogas dentro del centro. Aparte del centro, pues nosotros entramos a Isla Caballo, ¿verdad? Bueno, esas imágenes son de que nosotros en el sector de Alajuela vamos a darle comida a los indigentes, Ok. pero de ahí sacamos, porque son dos poblaciones muy diferentes. Del distrito primero, de Alajuela Centro. ¿verdad? De Alajuela Centro. Ajá. Entonces vamos y les damos el alimento, movemos personas que quieran salir ¿Tienen horas especiales para esa labor? en la madrugada especialmente, porque vos un adicto podrá dormir en la calle un día, no 3, 4. Los que viven, los habitantes de la calle, a veces no tienen nada. La gente a veces se molesta y me dice que yo alimento a adictos y a ladrones, pero hemos visto muchachas que me han dicho, ayúdeme,
Queremos tener el proyecto de hacer un centro de restauración de mujeres. Oh, qué bendición. Allá en Alajuela. En Alajuela, entonces queremos trabajar. Trabajamos también en Isla Caballo. Nosotros entramos a Isla Caballo en tiempo de veda. Isla Caballo no tiene electricidad, no tiene agua potable. Hay 85 familias donde cuando hay veda no pueden pescar, no hay pulperías, no hay supermercados. Entonces nosotros nos damos la tarea de recoger especialmente una tonelada y media de arroz, llevarla azúcar a esas familias y a esos niños especialmente. ¿Cómo hacen para transportar esos granos a estas zonas, como a Isla Caballo? Bueno, se paga un camión, o en veces hay hermanos, hay una persona que se llama Alfonso, que es un conductor de una empresa, que él cuando puede, él nos presta el camión, le echamos solo el diésel. Llegamos a Playa Blanca. De Playa Blanca los pescadores nos dan las pangas, llenamos de todo, se transporta panga por panga, viaje por viaje, dele, hasta poder llegar allá, la población llegue y se le reparte el arroz, los frijoles, todo lo que dan. De hecho, las personas que donan siempre las invitamos. O sea, no es que nos dan y no, quiere ir con nosotros, quiere repartir lo que diste. Vamos. Igual estamos ahora que vamos el 19 de diciembre para Chirripó. Bueno, hay que tomar fotografías, hay que tomar videos, porque en el próximo programa que vamos a tenerlos a ustedes, nuevamente quiero que esté su esposa acá. Sí, claro. Quiero que esté su esposa acá. Y sus hijos. Aquí nos acomodamos en alguna forma. Pero esta experiencia de vida y de servicio que tiene su origen, que tiene su esencia, que tiene su razón de ser, debemos seguirla promoviendo. Y Esperanza de Libertad se convierte precisamente en un espacio para divulgar, para dar a conocer estos ministerios tan hermosos, tan especiales, que están haciendo una obra de esperanza para muchas personas necesitadas y necesitados. José González, pastor de la Iglesia de Dios, presidente, fundador de la Fundación Sonrisas Sin Fronteras. Bien, tenemos acá dos obsequios ofrecidos por nuestro querido invitado especial. Son dos Biblias. Y para los que, vamos a dar un encargo. La próxima semana, para hoy, vamos a dar como premio a quienes reporten la sintonía, ¿verdad?, de este programa, pero quienes respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fundación que por hoy preside nuestro hermano pastor José González? ¿Cómo se llama esa fundación? Van ahí en la parte inferior de sus monitores, van a encontrar un WhatsApp a nivel de la producción acá del canal para que reporten. Bueno, los que den su acierto, no vamos a hablar de una rifa, pero quienes den su acierto van a hacer, va a haber uno, ¿verdad?, que va a obtener este importante obsequio que ustedes están viendo ahí. La próxima semana tendremos otra pregunta, ¿verdad?, relacionada con el invitado que tuvimos el día de hoy, para que también puedan, por supuesto, adquirir o obtener esta hermosa Biblia. Hermano, el tiempo en televisión se hace corto, pero grande ha sido la bendición para todas las personas que han podido escucharte en esta oportunidad. Así que unas últimas palabras e invitación de parte tuya, por favor. Bueno, agradecerle de verdad la invitación, porque no se trata tanto de hablar de lo que uno hizo, sino de lo que el Señor Jesucristo hace. Yo creo que una frase que a mí se me ha quedado en mi vida es, y se lo digo a la audiencia, a los pastores, a cualquier persona que me esté escuchando,
tenemos que cuidarnos nosotros, porque yo creo que el peligro más grande que tiene un cristiano es tener éxito en algo que Dios no lo ha llamado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué tenemos que tener éxito, porque ¿quién no quiere tener éxito, pastor? Así es. Entonces yo creo que el problema más grande es tener éxito en algo que Dios no te ha llamado. Y yo creo que si Dios nos llamó, hay que ser fieles a que nos ha llamado. Y de verdad, espero que esto pues sustente sus vidas. Te agradezco un montón traernos y aquí estamos. Muchas gracias. Muy bien, a usted y a ustedes allá en sus casas, en su lugar de trabajo, donde nos están observando a través de sus medios electrónicos, de sus televisores. Les decimos, sí hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y cuando Dios llama con propósito, llama con planes, como en el